Buenos días, queridos todos de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. El evangelio que les voy a compartir corresponde al domingo número 31 de este tiempo ordinario o tiempo común durante el año. Es del evangelista San Lucas y dice así: Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le voy a dar 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este año coincide que el día 2 de noviembre, que es el Día de todos los fieles difuntos, cae justamente en domingo, este domingo que se celebra también al mismo tiempo el domingo número 31 de este tiempo ordinario o tiempo común durante el año. Yo preferí optar por el Evangelio del domingo número 31 porque me parece que tiene una instrucción especial que no quiero que se pierda. De todos modos, de todos los fieles difuntos que seguramente muchos de nosotros tenemos ya esperándonos en el cielo, lo único que les pido que por favor no los tengan como desaparecidos, sino simplemente como que se nos adelantaron en el camino y que ya están en su plenitud, gozando y disfrutando de lo que también a nosotros tarde o temprano nos va a tocar también. Así que les doy la bendición para todos ellos y los pongo en el corazón de Dios, que seguramente ya lo están, y disfrutando y bendiciendo el lugar donde están, donde ya les digo que tarde o temprano iremos nosotros también, porque para semilla no vamos a quedar ninguno en esta tierra. Y hoy Jesús nos propone en este trocito del Evangelio de San Lucas que les acabo de leer, no es esta vuelta una parábola, un cuentito, sino un episodio real. Él pasaba por una ciudad y había un jefe de publicanos. Miren que los publicanos, ya se lo dije en otra ocasión, eran personas odiadas por la comunidad porque eran los encargados de juntar plata, recaudar impuestos, y a nadie le gusta pagar impuestos, obviamente, y menos aún impuestos que no venían al pueblo, sino que se mandaban al Imperio Romano. Y los publicanos eran personas del pueblo, pero encargados de cobrar impuestos. Y bueno, siempre había alguna maniobra sucia de por medio, así que en definitiva eran muy odiada esta gente por el pueblo. Y más aún este Zaqueo era un jefe de publicanos, así que no solamente era un recaudador de impuestos, sino que era el jefe de los recaudadores de impuestos. Pero por algo que tenía en el corazón, quería ver a Jesús. Y no podía a causa de su baja estatura porque estaba rodeado de gente. No queda nunca claro si el que era de baja estatura era Jesús y entonces no lo podía ver porque estaba rodeado de gente, o el que era de baja estatura era el mismo Zaqueo. Y entonces por eso se sube a un árbol, a un sicómoro, una higuera,
que era un árbol bastante común en aquel entonces y en aquellos lugares. Y fíjense que asume una posición bastante ridícula ver a un publicano, a un jefe de recaudadores de impuestos, subido a un árbol para ver pasar a Jesús. Era una cosa muy, muy cómica, muy infantil si se quiere, pero a él le importa un pito todo eso porque él quería ver a Jesús. Tengan en cuenta que saquear una casa, por ejemplo, el término saquear viene de este saqueo justamente porque era considerado un ladrón, porque como era un recaudador de impuestos, ya le digo, muchas veces hacían maniobras un poco turbias para quedarse con más de lo que les correspondía. Bueno, en definitiva era un publicano, un pecador, uno que la gente no lo quería. Pero repito, como él quería ver a Jesús, se subió a un árbol en una actitud infantil y cuando pasó la multitud con Jesús entre medio, se cruzaron las miradas porque Jesús lo vio arriba del árbol y al mirarlo el otro se habrá quedado petrificado y Jesús para y seguramente la comitiva también se detuvo y le dice: Zaqueo, baja pronto porque hoy me tengo que alojar en tu casa. Alojarse en la casa de un pecador era una cosa muy seria porque implicaba, entre otras cosas, compartir seguramente la comida, y quien compartía la comida con un pecador se hacía de alguna forma pecador como él, porque se emparentaban. El compartir la comida no es como nosotros ahora, era una cosa muy, muy delicada, y entonces empiezan a criticar a Jesús. Jesús sabrá que este es un pecador, un publicano, un recaudador de impuestos, nada más y nada menos que el jefe de los recaudadores de impuestos. Y Jesús, sin darle bolilla a esto que estaban murmurando los buenos, entre comillas, va a la casa de Zaqueo, finalmente. Y en Zaqueo se produce, por la venida de Jesús a su casa y a su vida en definitiva, se produce una reacción que es lo que se llama la conversión, y empieza a hacer promesas que seguramente después por lo menos parte la habrá cumplido. Dice, Zaqueo le dice a Jesús: yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si alguno perjudiqué le voy a dar 4 veces más, y no sabe qué decir para mostrarle a Jesús que realmente su vida cambió. Y entonces Jesús le dice: Zaqueo, hoy llegó la salvación a tu casa. Y a los demás le dice: porque este hombre es también un hijo de Abraham, por lo tanto es también un hijo de Dios. Y acuérdense que Jesús había dicho ya también: yo he venido a salvar a los justos, a los que no son justos. Y este hombre es un pecador, un no justo. Bueno, Jesús vino precisamente para esta clase de personas y no para los que no necesitan supuestamente convertirse. Así que lo importante que nos queda como mensaje de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar es que lo importante es la conversión. La conversión no es tanto lo que decimos de la boca para afuera, es lo que hay en el corazón, en definitiva. Y Jesús, que lo conoce de sobra, sabe si tenemos la intención de cambiar algunas cosas que vemos que están mal, pero cambiarlas en concreto, como las que cambió y corrigió Zaqueo cuando se dio cuenta de que por la presencia de Jesús ahí como que tomó conciencia de sus falencias y estuvo dispuesto a remediarlas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos seguir nuestra vida en paz y demos gracias a Dios.